Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición de Adecuada. Mi nombre es Hilda Arévalos, mi emprendimiento se llama Dulce Tentación. Hoy vamos a estar acompañándoles justamente para que puedan aprender cómo hacer alfajores de avena. Una propuesta súper interesante que queremos que nos acompañe justamente y puedan aprender a comer delicioso y saludable. Comenzamos. Para nuestros alfajores vamos a necesitar huevo, chocolate amargo en barra, vamos a necesitar 6 cucharadas de avena, esencia de vainilla, polvito de hornear, confites de chocolate y 2 cucharadas de dulce de leche. Vamos a comenzar, primero vamos a mezclar todo lo que viene a ser lo seco. A esto le vamos a agregar también el cacao, 6 cucharadas de avena, 2 cucharadas de cacao, una cucharadita de polvo de hornear, le vamos a agregar esencia de vainilla, el huevo. Ahí les sugiero agregarle, si quieren, miel o si no, stevia. En mi caso estoy usando stevia, 3 cucharaditas de stevia en polvo. Y entonces lo vamos a agregar toda esta composición así, de forma homogénea. Con eso ya se va quedando una masita súper interesante. Esto por lo general metemos en la heladera 10 minutos para que después podamos trabajar la masa de forma tranquila, porque es bien cremosa y la heladera se va compactando con el frío un poquitito. Ahora lo que vamos a hacer es poner en nuestro recipiente que vaya al horno algún tipo de, en mi caso por ejemplo, un rociador vegetal, y lo que vamos es haciendo de nuestra masa después de refrigerar 10 minutos, que ya entró esto, 10 minutos en la heladera, vamos a ir formando unas pelotitas con la mano, ¿sí? Así que una misma medida, todas las pelotitas de ser posible. Vamos a ir poniéndolo de esta forma y vamos a armarlo. No importa, no sale de forma sí o sí redonda, así que no se preocupen. Ahora ya están todos listos nuestros alfajorcitos. Vamos a meter al horno 10 minutos a una temperatura de 180 grados y ir revisando. Ya tenemos las tapitas de nuestros alfajores horneadas, ya están frías, 10 minutos más o menos se espera al salir del horno. Ahora vamos a rellenar con el dulce de leche, vamos a bañarlo ya con el chocolate y vamos a hacerle ya nuestra presentación final para que ustedes puedan ver cómo queda, ¿sí? Así que es súper sencillo. El dulce de leche es acorde al gusto de cada uno. Esto lo bañamos de esta forma con el chocolate. Y el chocolate se derrite a baño María, si es posible, o microondas 5 minutitos. Chocolate amargo, esto lo volvemos a hacer de esta forma. Y ya van quedando. Se dan cuenta que no es que queda así redondo, bien prolijo, sino que van quedando porque es de avena justamente, ¿verdad? A esto le ponemos unos confites para el final, antes de que tu chocolate se enfríe, obviamente, para que pueda estar pegaditas tus confites de chocolate. Mi emprendimiento se llama Dulce Tentación y surgió durante la pandemia. Justamente yo tuve que cerrar locales, siempre me dediqué al rubro de comercio,
y cerramos locales, entonces tuvimos que desde nuestras casas ver la forma de generar ingresos, y esto realmente permitió durante todos estos meses conflictivo económico sobrellevar un poco la economía delante de mi familia, ¿verdad? Y la verdad que me fascina. Tenemos muchas propuestas, tenemos todo lo que puede ser dulces, salados, y vamos innovando lo que es la gastronomía saludable por sobre todo, ya que vemos que hay muchísima necesidad en cuanto a la obesidad se refiere. Mucha gente se está cuidando también obviamente con su alimentación y prevenir enfermedades, ¿verdad? Esa es la finalidad de nuestro emprendimiento. Realmente me siento súper conforme con lo que hago. La idea es de esto llevar a más personas que quieran aprender. Justamente yo tengo muchas personas que me piden ir a hacerle su elaboración dentro de las casas, o a mis vecinas, hacemos grupos así de mujeres y vamos ayudándonos entre todos, compartiendo vivencia y obviamente enseñarles cómo también pueden ellos sacar adelante este emprendimiento nuestro, ¿verdad? A mí me encanta capacitarle a la gente, entonces quisiera tener un centro de capacitación obviamente para mujeres emprendedoras. Muchísimas gracias a ustedes por apostar a mi propuesta, por darme este espacio que se le agradece muchísimo, y a mí me encantó. Cuando se trate de mejorar la economía de otras personas realmente es súper valorable. Bueno, ya están nuestros alfajorcitos, miren qué lindo quedó. Esta es una propuesta que les traigo, tienen que probarlos. Lo pueden acompañar, como en mi caso, por ejemplo, con té, le pongo rodajas de frutas, pueden hacerlo con té, pueden acompañarlo con café. Ya a preferencia cada uno va a hacer el acompañamiento. Es ideal para una merienda, para el desayuno y, ¿por qué no?, para estar llevando en todos donde nosotros podamos estar trabajando o estudiando, lo que sea, ¿verdad? Así que esta es mi propuesta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición y vamos a vernos en la próxima. Así que muchas gracias a todos.